días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Encantada de participar siempre en estas diplomaturas de especialización. Desearles también feliz año, muchas gracias. Creo que sin más voy a iniciar la presentación. eh, Compartiendo pantalla. Ah, perdónenme que quiero compartir lo de aquí. Listo, listo. A ver. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Perfecto. Voy a minimizar lo de aquí para poder ver. Listo. Bien, el día de hoy nos toca la sesión número 10, que es sobre actuaciones preparatorias, ¿no? Gracias por la presentación, Raider. También añadir que soy asociada del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio Leguía y Norma, ¿no? Donde nos especializamos específicamente en todo lo que es contrataciones del Estado, asociaciones privadas y otros temas de derecho administrativo. Les quería comentar que de manera preliminar a toda la presentación o a todo el estudio que vamos a hacer el día de hoy, todo lo que es actuaciones preparatorias, lo vamos a hacer desde la vigente Ley de Contrataciones con el Estado, ¿sí? Porque veo que en la sesión número 14 ya está previsto los cambios que trae la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Entonces, justo para que tengan un marco general y, bueno, específico de todo lo que es actuaciones preparatorias, quiero recalcar respecto de la vigente Ley de Contrataciones con el Estado, ¿sí? Bien, vamos a pasar. Listo. Quiero empezar con algunas cuestiones previas y no solo adentrarme ya de plano a lo que es actuaciones preparatorias, sino revisar de dónde proviene, cuál es la lógica, porque de esa manera vamos a entender la importancia, ¿no? Y los requisitos que se piden en toda la fase de actuaciones preparatorias, ¿no? Pero bueno, una cuestión previa importante es que nos enmarcamos en el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que está regulado por el Decreto Legislativo 1439. Este Sistema Nacional de Abastecimiento, como lo pueden ver en la presentación, ¿no? Es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos destinados o para la provisión de los bienes, servicios y obras, ¿no? A través de las actividades de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Que están orientadas al logro de los resultados con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan la sesión que tuvimos sobre todo lo que era el planeamiento estratégico en el marco de ese plan. Y no sé si recuerdan también que les comentaba que esto nos servía de base y de llano para luego el Sistema Nacional de Abastecimiento. Vamos a ver más adelante que está interrelacionado con otros más sistemas, ¿no? Y vamos a ver cuál es la importancia. Pero bien, entonces, ¿qué es la cadena de abastecimiento público, no? Es el conjunto de todas esas actividades que se interrelacionan, ¿no? Y que abarcan desde la programación hasta la disposición final, ¿no? Y se incluyen actividades involucradas en la gestión de adquisiciones, administración de bienes, servicios y ejecución de obras. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados en las entidades del sector público, ¿no? Se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, ¿no? Correspondiendo a las entidades del sector público, para la ejecución descentralizada de las actividades comprendidas en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que el Sistema Nacional de Abastecimiento se va a encontrar centralizada bajo el Poder Ejecutivo. Ahora lo vamos a ver. Pero la ejecución no va a depender solo del Poder Ejecutivo, sino de la ejecución descentralizada, es decir, de cada entidad, ¿no? Y para eso se respeta la autonomía de todas las entidades de la administración pública, ¿no? Organismos constitucionales, todas las entidades que forman parte de la administración pública. Ahora, acá hay un tema importante respecto del Sistema Nacional de Abastecimiento que quiero resaltar, ¿no? Que conforme a la LOPE, a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se trata de un sistema administrativo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo regula dos tipos de sistemas, ¿no? El sistema, los sistemas funcionales, que están dirigidos más al cumplimiento de políticas públicas, ejecución de políticas públicas, lo que veíamos en la sesión que tuvieron conmigo la antepasada, y los sistemas administrativos que
como digo acá, ¿qué implica ello? Son transversales a toda la administración pública. Es decir, todas las administraciones públicas deben hacer o ejecutar lo relacionado a los sistemas administrativos, ¿no? Y además que tienen por finalidad, a diferencia de los funcionales, regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, ¿no? Que tiene que promover la eficacia y la eficiencia. Entonces, está relacionado con los recursos públicos. Otro ejemplo de sistemas administrativos son, por ejemplo, el de tesorería, el de la procuraduría, ¿no? Pero quiero resaltar esto porque está direccionado específicamente a la utilización de los recursos públicos. Y acá ustedes podrán ver lo que es los sujetos del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Tenemos cuatro participantes, sujetos que conforman este sistema en específico, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que actúa como ente rector. Está también el organismo supervisor de contrataciones del Estado, el OCE, ¿no? Que es un organismo especializado. La Central de Compras Públicas, que quizás ya muchos los conocen como Perú Compras, y las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento, que va a depender de cada entidad. Ahora, hay un dato también importante que resaltar, y de hecho este es el punto de partida que luego nos va a llevar a lo que es actuaciones preparatorias, y es que el Sistema Nacional de Abastecimiento comprende estos tres elementos, ¿no? Programación multianual de bienes, servicios y obras, lo que se conoce como PMBSO, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes. Para efectos de la clase y de la sesión, nos vamos a centrar específicamente en lo que es programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿sí? Más adelante lo vamos a entender mejor. ¿Qué es la PMBSO? ¿No? Tiene por finalidad la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del sector público, así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública, ¿no? Esta programación multianual se desarrolla a través de la elaboración del cuadro multianual de necesidades. Vamos a ver, es otro instrumento de gestión. Pero, ¿qué más podemos decir sobre la PMBCO? Derivado de este cuadro nacional de necesidades, que comprende las actividades, como bien dice aquí, las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de las metas de todas las entidades del sector público por un periodo no menor de 3 años. ¿Sí? El mínimo en el cuadro multianual de necesidades es tener un periodo de 3 años. Para la elaboración de este cuadro multianual de necesidades se requieren los siguientes insumos. Uno, la programación multianual de inversiones, la información del catálogo único de bienes y servicios y la información del Registro Nacional de Proveedores. ¿Sí? Son instrumentos de gestión que van a ayudar a este cuadro multianual de necesidades. Este cuadro multianual de necesidades es importante porque es el insumo directo para elaborar el PAC. ¿Sí? Lo vamos a ver con calma más adelante. El PAC es el Plan Anual de Contrataciones de cada entidad. Como lo vamos a ver, está programado para que sea anualmente, por eso es que plan anual, ¿no? Aquí les dejo el link, es una directiva específica que regula TMBO, es la directiva 005-2021 EF. Si ustedes puedan clic aquí en este enlace, van a poder observar que les va a derivar a lo que es la directiva, ¿no? Y aquí ustedes van a tener mucho detalle de todo lo que es la programación multianual de bienes, servicios y obras, que por razones evidentemente de tiempo, no vamos a entrar tan a detalle porque lo que nos interesa es directamente las actuaciones preparatorias, pero para que tengan el marco y tengan en cuenta que existe toda una programación detrás, les dejo el link de esta directiva, ¿no? Sin perjuicio de ello, les comento que en esta directiva y en general en todo el ordenamiento van a encontrar ustedes estos documentos de gestión, que es el Plan Operativo Institucional, conocido como el POI, el Plan Estratégico Institucional, el PI, el Plan Anual de Contrataciones, que vamos a estudiar, el PAC, y el Presupuesto Institucional de Apertura. Ahora, no nos vamos a adentrar
dentro de cada uno, porque como pueden ver, estos se interrelacionan con otros sistemas, ya no solo administrativos, sino también funcionales, como por ejemplo el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que fue el que vimos en la sesión que tuvieron conmigo la anterior, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, solo relacionado a lo que es inversiones, un sistema administrativo que es de gestión de recursos humanos, otro Sistema Nacional de Presupuesto Público y el Sistema Nacional de Tesorería, ¿no? Por eso les comento que desarrollar cada plan es estudiar todo esos, esa lógica de los sistemas, sean administrativos o funcionales. Entonces, para efectos de lo que nos interesa el día de hoy, de actuaciones preparatorias, quiero solo que tengan en cuenta la existencia de estos documentos de gestión que tienen en general el Estado, ¿no? Y que pueden encontrar mucho, mucho a nivel detallado en esta directiva, ¿no? Que es la vigente. Bien, con estas cuestiones previas de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, acá les muestro un gráfico donde ustedes pueden ver bueno, las clásicas etapas de la contratación pública, ¿no? Que se dividen pues en actuaciones preparatorias, fases de selección y el contrato y su ejecución. Ahora, yo he colocado de manera anterior a las actuaciones preparatorias el tema de la planificación, ¿no? Y en realidad está de otro color no por un aspecto estético, sino porque hay una discusión en la doctrina, incluso en los propios funcionarios, de que la planificación podría ser una etapa más. Eh, lo determinante de estas cuestiones previas es que ustedes comprendan que nos encontramos dentro de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿sí? Y este Sistema Nacional de Abastecimiento, que se trata de un sistema administrativo no funcional, tiene por finalidad regular la utilización de los recursos públicos de todas las entidades de la administración pública, ¿no? Y esta es la importancia de que sea un sistema administrativo, de que es transversal a todas las entidades de la administración pública, ¿no? Y está orientado a promover la eficacia y eficiencia en su uso. Sí, estoy repitiendo algunas cosas puntuales importantes porque sé que se ha entrecortado, pero es determinante para entender luego todo lo que es actuaciones preparatorias, ¿sí? Les comentaba que este Sistema Nacional de Abastecimiento está conformado por estos cuatro sujetos, ¿no? En realidad, entre comillas, porque van a ver que uno de ellos son las áreas involucradas de la gestión de la cadena de abastecimiento, que va a depender de cada entidad, ¿no? Cada entidad tiene áreas involucradas, lo que luego denominamos áreas usuarias o el área de contrataciones de cada entidad, ¿no? Y bueno, el ente rector es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y como organismos públicos también pertenecientes al MEF y que están relacionados o van a coadyuvar a lo que sería desarrollar este Sistema Nacional de Abastecimiento, es el Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado, el OCE, ¿no? Con la Central de Compras Públicas, que ustedes como conocen como Perú Compras, ¿no? Les comentaba dentro de este marco el tema de que este sistema, dentro de los elementos que lo componen, tiene lo que es la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? El PMBSO. Este PMBCO tiene la finalidad de determinar, ¿no? Los costos, ya sea de bienes, servicios y obras, todo ello necesario para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del sector público, ¿no? Así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública. ¿Sí? Y se desarrolla toda esta programación multianual a través de un instrumento de gestión que se llama el cuadro multianual de necesidades. Ahora, ¿por qué es importante, comentaba hace un rato, este cuadro multianual de necesidades? Porque es el insumo directo para elaborar el PAC, que es otro instrumento de gestión. El PAC es el Plan Anual de Contrataciones que tiene cada entidad. Hay todo un proceso por el cual se pasa en cada entidad para elaborar este plan anual, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre cuadro multianual de necesidades y el PAC? Principalmente el horizonte de los objetivos o las metas que se establezcan, ¿no? El cuadro multianual de necesidades tiene o está pensado en un periodo no menor de 3 años, en cambio el PAC está pensado para que sea anualmente. Les comentaba que en esta directiva está todo lo relacionado a la programación multianual de bienes y servicios y obras, ¿no? Y que sin perjuicio del detalle que ustedes pueden encontrar ahí de cómo se elabora esta programación, qué es el cuadro de necesidades, hay otros instrumentos,
Lo determinante o lo importante que deben ustedes resaltar para al menos la clase de hoy día relacionada a las actuaciones preparatorias son los siguientes documentos de gestión, ¿no? El POI, el Plan Operativo Institucional, el Plan Estratégico Institucional, el PEI, el Plan Anual de Contrataciones, el PAC, y el Presupuesto Institucional de Apertura. Ahora, lo que comentaba antes de que se entrecortara, era que no nos vamos a adentrar en cada uno de estos documentos de gestión porque están relacionados con muchos más sistemas administrativos y funcionales, ¿no? Y ahí coloco qué sistemas con los que están relacionados. Entonces, lo que nos debería interesar y lo que vamos a estudiar, y porque está relacionado con el tema de hoy, solo es el Plan Anual de Contrataciones, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, luego de estas cuestiones previas, les comentaba que, como bien saben, existen tres etapas clásicas en la contratación pública, ¿no? Llamadas actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase del contrato y su ejecución, ¿no? Ahora, yo colocaba, y porque también se debate entre no solo la doctrina, sino también los propios funcionarios, que existe una cuarta etapa que es de manera previa o anterior a lo que son las actuaciones preparatorias, ¿no? Y es el tema de la planificación. ¿Y por qué se da esta cuarta etapa, que en realidad sería de manera previa, ¿no? A todas estas tres clásicas? Porque la vigente ley de contrataciones con el Estado regula como si fuera una etapa más, ¿no? Y esa es una de las diferencias que van a encontrar luego y que van a estudiar con la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? La nueva ley no se hace referencia sí a la planificación, pero no como si fuera una etapa más, ¿no? Pero como digo, eso es un tema ya de otra sesión que lo pueden estudiar específicamente, pero para que tengan el marco general, vamos a considerarlo como una etapa más que nos va a ayudar, como les comento, a entender todas las demás etapas, ¿no? La planificación. Bien, entonces estamos en esa etapa, planificación. ¿Y qué es lo determinante o qué se realiza en la etapa de planificación? Lo que estábamos comentando sobre el plan anual de contrataciones, ¿no? El plan anual de contrataciones, bueno, está regulado en una directiva del OCE, la 002-2019, en su última versión, porque ha tenido una versión previa, pero esta es la vigente, y en la medida que está o es una etapa previa a las actuaciones preparatorias, vamos a estudiarla, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este plan anual de contrataciones? Es uniformizar los criterios para la planificación de las contrataciones, ya sea de bienes, servicios y obras, ¿no? Bajo el enfoque de gestión por resultados, ¿sí? Que permita el cumplimiento de los fines públicos. Esa es la finalidad, es uniformizar criterios, en palabras simples, ¿no? El objeto es establecer las disposiciones complementarias sobre el proceso de formulación, aprobación, publicación, modificación y ejecución y seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, ¿no? ¿Y cuál es el alcance de este plan y lo que regula esta directiva, ¿no? Es de cumplimiento obligatorio a todas las entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? Que ya lo habrán visto en unas sesiones anteriores. Ahora sí, que en concreto, ¿qué es el plan anual de contrataciones? ¿No? Es un instrumento de gestión que sirve o con la finalidad, ¿no? Para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones programadas en el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Lo que les comentaban los instrumentos de gestión del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y están vinculadas con el Plan Operativo Institucional, que es otro instrumento, el POI, y el presupuesto institucional de la entidad, que es el PEI, ¿no? Que están relacionados con tesorería, presupuesto público, recursos, ¿no? Ahora, el PAC, que se apruebe anualmente, ¿no? Debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas, ¿no? A ser convocados en el año en curso, ¿no? Con cargo a los respectivos recursos presupuestales. Y como bien dice aquí, ¿no? Con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación del TUO de la ley de contrataciones o no, de la fuente y de la fuente de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto?
que aquí se va a planificar todo lo que la entidad necesita, así sea dentro del marco de la ley de contrataciones o puede ser, por ejemplo, en temas de APPs o en temas de contrato Estado-Estado, o sea, no importa el método de la modalidad de contratación para el plan anual de contrataciones, sino tiene que ser en general las contrataciones que cada entidad necesita, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la importancia de todo esto, ¿no? Ahora, el PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la entidad. O sea, esa es la finalidad del Plan Anual de Contrataciones. Solamente obedecer de forma estricta a la satisfacción de las necesidades de la entidad, ¿no? Las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar. Las entidades deben elaborar, aprobar, modificar, publicar, difundir, ejecutar y evaluar su PAC de acuerdo con lo dispuesto, bueno, en el TUO, en el reglamento y en la directiva, ¿no? He citado esto para que ustedes tengan el marco general dentro del cual se encuentra el Plan Anual de Contrataciones. Y bien, entonces, ¿cómo se planifica y cómo se formula este plan anual de contrataciones, ¿no? Bueno, de acuerdo a la quinta disposición complementaria transitoria del reglamento, ¿no? De la ley de contrataciones con el Estado, la programación de las necesidades se realiza de acuerdo a lo previsto en las disposiciones dictadas por la Dirección General de Abastecimiento del MEF, ¿no? ¿Por qué? Porque como veíamos, es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? ¿Qué más? Que a partir del cuadro multianual de necesidades se formule el plan anual de contrataciones, ¿sí? Utilizando el formato establecido por el OCE, cuyo archivo se encuentra publicado en el portal web de SEAS. O sea, ya hay un formato preestablecido que las entidades deben cumplir para elaborar tanto el plan anual de contrataciones como el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Ahora, ¿qué contiene este plan anual de contrataciones, no? Ustedes podrán acá observar que hay una lista de qué es lo que, el contenido de este plan anual, ¿no? Debe contener todos los procedimientos de selección que se convocarán durante el correspondiente ejercicio, ¿no? Lo que les comentaba, independientemente de la modalidad de contratación que se va a utilizar, debe contener la planificación de estos, ¿no? Los procedimientos de selección que serán realizados por otras entidades, ¿no? Relacionadas, que dice que sean mediante el desarrollo de compras corporativas o el encargo del procedimiento de selección, ¿no? Considerando que también pueden incorporarse en las compras corporativas los requerimientos de las entidades cuyos montos estimados no superen las 8 unidades impositivas tributarias, ¿no? O sea, también si es menos de 8 ítems deben estar en el plan anual de contrataciones, ¿no? ¿Qué otro elemento más debe contener este plan de anual de contrataciones? Los procedimientos de selección declarados desiertos, ¿no? Pero siempre y cuando persista la necesidad declarada por el área usuaria. Evidentemente, ¿no? Si todavía persiste la necesidad identificada por un área usuaria, se debe colocar esos procedimientos de selección, así hayan sido declarados desiertos, ¿no? Igual, por ejemplo, el literal D refuerza ello y dice, ¿no? Aquellos procedimientos de selección que durante el año fiscal anterior hayan sido declarados nulos de oficio. Claro, o sea, o han sido declarados desiertos o han sido declarados nulos de oficio, también debe estar en el plan anual de contrataciones, ¿no? Otras contrataciones específicas que regula el tubo de la ley y también las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Todo lo que vayamos a ver ahora sobre acuerdo marco, licitación pública, subasta inversa, los métodos de contratación, lo tenemos ya programado para una sesión de siguiente, así que no me voy a adentrar en esos métodos de contratación porque lo vamos a ver a detalle más adelante, pero tengan en cuenta qué es lo que se va a incluir en el plan anual de contrataciones, ¿sí? Y bueno, como dice el último literal, las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales creados de acuerdo al tubo de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Aquí les dejo un ejemplo, si es que alguien no ha tenido la oportunidad de ver el plan anual de contrataciones. Seguramente las personas que me están viendo ahora y que son funcionarios públicos quizás sí hayan advertido de cómo es un plan anual de contrataciones, pero para aquellos que no se encuentran en entidades públicas, les dejo un ejemplo que ustedes al hacer clic en la imagen les va a derivar a, por ejemplo, este plan anual de contrataciones que es del Ministerio de Economía, perdón, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y aquí ustedes pueden advertir, efectivamente, es un cuadro, ¿no?
que ya tienen un formato establecido por el propio el OCE, ¿no? Y podrán advertir que hay, bueno, además de un ítem y relación de ítem, hay el tipo de compra, ¿no? O selección, la entidad que lo convoca, qué tipo, si por ejemplo es por acuerdo marco, por procedimiento de selección, ¿no? El tipo de proceso, por catálogo, adjudicación simplificada, ¿no? Etcétera. El objeto, si se trata de servicios, bienes u obras, ¿no? Tiene antecedente para, por ejemplo, decir, no, ya es desierto, no, es un proceso que fue nulo, ¿no? Entonces, hay toda la descripción, aquí ustedes pueden ver incluso la descripción de los bienes específicos a contratar, por ejemplo, entonces, y el monto, la cantidad, ustedes pueden observar que este plan anual de contrataciones efectivamente se constituye como un instrumento de gestión, ¿sí? Un instrumento de gestión que va a ser muy importante de cara a luego realizar lo que es las actuaciones preparatorias respecto de cada procedimiento, por decirlo así, ¿sí? Entonces, ahí les dejo el link. Uy, me está grabando. Listo. Bien, ahora, ¿y cómo se aprueba este plan anual de contrataciones? Eh, la norma dice que debe ser aprobado esta directiva, ¿no? Lo refuerza mediante documento emitido por el titular de la entidad. O sea, el titular de la entidad es quien aprueba este plan anual de contrataciones, ¿no? O por el funcionario a que se hubiera delegado dicha facultad, ¿no? Si es que hay una delegación. Ahora, el PAC debe ser aprobado dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del PIA. Estos son, como les digo, otros instrumentos de gestión. Bien, antes de ver el registro y la publicación, les quiero enseñar este cuadro que resume todo lo que hemos estado viniendo conversando sobre el plan anual de contrataciones, ¿no? Como ustedes pueden ver, el primer paso es que las áreas usuarias definen el requerimiento, ¿no? Luego consolidan todas las necesidades que tiene cada área usuaria en el cuadro de necesidades. Y esto conlleva a la aprobación del PIA, el plan, ¿no? Y que luego 15 días después ya se aprueba el plan anual de contrataciones que debe ser registrado tanto en el SEACE como en la página web de cada entidad, ¿no? Ahora, aquí este tema del registro y la publicación es muy importante porque va a dar validez a lo que es el plan anual de contrataciones, ¿no? Porque caso contrario podría considerarse ese plan anual de contrataciones como uno nulo, ¿no? Y eso devendría en que no hay una programación de las contrataciones que las entidades desean o necesitan realizar, ¿no? A ver, ¿qué regula, ¿no? El registro y la publicación se hace en el SEACE y de la información del PAC, ¿no? Y está a cargo del órgano encargado de las contrataciones, lo que se conoce como el OS, a través de los usuarios debidamente autorizados que cuenten con certificado SEACE y acceso al módulo PAC, ¿no? Ya es el sistema dentro del SEACE que tienen, cuando dice usuario, se refiere a los órganos de cada entidad pública destinados o que tienen por finalidad realizar ese tipo de registros, ¿no? Previo registro en el SEACE, ¿no? Sobre la información del PAC, la entidad debe completar la información del PIA. Por eso es importante que primero se realice lo que es el PIA, que como dijimos es el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Ahora, en la opción que muestra en el SEACE, ¿no? La entidad debe registrar y publicar la información requerida en este módulo, siguiendo los lineamientos detallados. Hay un manual del usuario del módulo PAC en el SEACE, ¿no? Y además hay un instructivo de formato PAC, como les decía, ya hay un formato específico para que las entidades puedan completar, ¿no? ¿Cuál es ese formato? Este cuadro, ¿no? Este cuadro que cada entidad debe completar de acuerdo a su cuadro anual su cuadro multianual de necesidades. Ahora, estas contrataciones, eh, si es que tienen carácter secreto, o puede ser secreto militar o por razones de orden interno, en el marco, bueno, de un decreto supremo en específico, están exceptuadas de su difusión en el SEACE. ¿Sí? O sea, no se va a difundir en el SEACE, porque ya una vez estando en el SEACE puede ser de conocimiento público, están exceptuadas de eso, pero no de registrarlas. ¿Sí? Entonces, es importante diferenciar de que si bien no se va a hacer público, porque se trata de contrataciones con carácter secreto, de secreto militar o por razones de orden interno, ¿no? Sí tienen que ser registrados de todas maneras en el SEACE, ¿no? Eso es importante.
Ahora, el PAC debe ser publicado en el SEACE en un plazo, este es el plazo, no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha de aprobado. Se aprueba el PAC y debe ser publicado en el SEACE, ¿no? Incluyendo, bueno, el documento de la aprobación, evidentemente, ¿no? Adicionalmente, el PAC debe publicarse en el portal institucional de la entidad. O sea, no basta con el SEACE, sino también es obligación publicarlo en la página web de la entidad, ¿no? Si lo tuviere, ¿no? Así como estar a disposición de los interesados en el OSE de la entidad, de estos órganos internos de cada entidad que se encargan específicamente sobre las contrataciones, ¿no? Para que pueda ser revisado y o adquirido a costo de reproducción. La información del PAC, registrada y publicada en el SEACE por las entidades, tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Y está sujeta a las responsabilidades legales correspondientes. El SEACE, esto es importante, no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos por la entidad, siendo esta la responsable de velar porque estos se sujeten a la normativa vigente, ¿no? Entonces, el SEACE no es un filtro de verificación ni de legalidad de los actos y actuaciones, simplemente sirve para difundir una información que debe ser pública, ¿no? En caso de detectarse defectos, omisión o fraude en la información registrada y publicada en el SEACE, la consecuencia es que los funcionarios encargados van a asumir la responsabilidad que les asiste conforme a la normativa vigente, ¿no? Ya dependiendo de, por ejemplo, sea responsabilidad penal, funcional, disciplinaria, ¿no? Y bien, entonces este es el resumen de cómo se elabora el plan anual de contrataciones, ¿no? Que está en la directiva, también les comentaba, de la PMBSO. Ahora, una pregunta recurrente es que si se puede modificar el plan anual de contrataciones, ¿no? Y en la medida que este plan es anual, ¿no? Y refiere al tema de todas las contrataciones donde están las necesidades de cada entidad pública, sí puede ser modificado, ¿no? Incluso en cualquier momento durante el año fiscal y ya sea para incluir o excluir contrataciones, ¿no? A partir de las modificaciones que se aprueben en el cuadro multianual de necesidades. Toda modificación del PAC debe ser aprobada, ¿no? En cualquier caso, mediante instrumento emitido por el titular de la entidad o el funcionario que se le haya delegado. Entonces, esto es importante para la validez de las modificaciones. En el caso de que se modifique el PAC, ¿no? Para incluir procedimientos, el documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean incluir en la nueva versión, ¿no? Debiendo contener toda la información prevista en el formato publicado del SEACE, ¿no? Ahora, es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la directiva en lo que corresponda, ¿no? Incluyendo lo relacionado con la verificación de sustento presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y oportunidad de publicación de dicho instrumento de SEACE. Es decir, se debe seguir o todos los criterios que conllevan a establecer un procedimiento, por ejemplo, una necesidad en el Plan Anual de Contrataciones. En ese sentido, ¿no? El PAC modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad dentro de los 5 días hábiles siguientes a su aprobación, así como en el portal institucional de la entidad si lo tuviere. Es decir, si ya se ha aprobado el PAC y hay alguna modificación que requiere, como hemos visto, todo este procedimiento, debe ser publicado nuevamente y registrado en el SEACE, ¿no? O sea, es decir, la nueva versión. Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Estoy siguiendo el plan anual de contrataciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que correspondía al año 2024, ¿no? Y ustedes pueden ver que existe una aprobación del PAC, ¿no? En enero, el 18 de enero, y cómo a lo largo de los meses, y bueno, en realidad del año, eh, tuvo una serie de modificaciones que, bueno, la última ustedes pueden ver es la 25ª modificación del PAC, ¿no? Que se realizó en diciembre. Entonces, sí se puede modificar ese plan anual de contrataciones, tanto es así como pueden ver en este ejemplo que se ha modificado 25 veces. Ahora, ya aquí viene una cuestión más de crítica, más de temas de cómo se manejan estos recursos públicos en el sentido de que, o sea, cuál es la razón por la que se ha modificado tantas veces un plan anual de contrataciones, ¿no?
Ya es una crítica señalar de que está permitido, pero no existe un límite de modificaciones, ¿no? La norma, la directiva, la ley de contrataciones no regula un número de modificaciones en específico. Entonces, sí conviene cuestionar la pertinencia de todas estas modificaciones realizadas, ¿no? Quizás muchas de ellas sí estén eh, basadas o debidamente justificadas en, no sé, quizás nuevas necesidades que surgieron durante el año que evidentemente no pudieron ser previstas de manera anterior, pero quizás otras no, ¿no? Entonces, sí se puede observar ese tipo de crítica en el plan anual de contrataciones, ¿no? Bien, y aquí solo para puntualizar si es que se puede modificar este plan anual de contrataciones en todos los supuestos, no, ¿no? Hay supuestos específicos que contienen la norma que señalan que no en todos los supuestos se puede modificar el plan anual de contrataciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el que el procedimiento de selección que se convoque derive de la declaración de desierto de uno anterior, ¿no? Conforme, bueno, lo dispuesto en este artículo específico del todo de la ley de contrataciones, ¿no? En ese supuesto no va a ser necesario modificar el PAC, ¿no? ¿Qué más, no? En el caso de los procedimientos de selección por ítems que se deriven de la declaratoria parcial de desierto, ¿no? De uno anterior convocado también por ítems, no será necesario tampoco modificar el PAC, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? Que es responsabilidad del titular de la entidad o del funcionario, ¿no? O a quien se le haya delegado la aprobación o modificación del PAC, así como el órgano encargado de las contrataciones, efectuar las acciones necesarias con el objeto de planificar con la debida anticipación los procedimientos de selección y contrataciones que se realizarán durante correspondiente año fiscal, ¿no? En el cuadro multianual de necesidades, ¿no? A fin de incurrir en sucesivas modificaciones del PAC, ¿no? Es decir, pese a que no se modifiquen, no enerva de responsabilidad al titular de la entidad de planificar los procedimientos de selección correspondientes, ¿no? Para evitar efectivamente las sucesivas modificaciones del PAC, ¿no? Y bien, ¿cómo se ejecuta este plan anual de contrataciones? La ejecución de los procedimientos de selección y las contrataciones incluidas en este plan en la fecha prevista, ¿no? Sin perjuicio, la responsabilidad corresponde al órgano de contrataciones con el estado de cada entidad, ¿no? Este órgano debe gestionar oportunamente la realización de los procedimientos de selección y contrataciones previstas en el PAC, ¿no? A fin de garantizar la oportuna satisfacción de las necesidades y resultados que se buscan alcanzar. Entonces, ¿de dónde proviene cada contratación pública que realiza cada entidad? Del plan anual de contrataciones. Por eso es importante y determinante establecer de manera previa, ¿no? Qué necesidades necesita cada entidad y dentro de la entidad, qué necesidades requiere cada órgano, ¿no? Acá le decimos área usuario. Y bien, ¿cómo se realiza el seguimiento del PAC, ¿no? El titular de la entidad es el responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC. ¿Por qué oportuna? Porque se planifica en función de este plan, ¿no? O sea, no solamente se señala que se tiene que, por ejemplo, contratar no sé, comprar, por ejemplo, pasajes aéreos para funcionarios públicos, sino también cuándo, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya en las actuaciones preparatorias, ¿no? Ahora, ¿no? Dice, para dicho efecto, este órgano especializado en las contrataciones de cada entidad debe elevar al titular de la entidad o el funcionario correspondiente un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en lo que estábamos conversando, ¿no? Y principalmente sobre la ejecución de este plan anual de contrataciones, ¿no? Con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargados de su cumplimiento, ¿no? En función a estos resultados, ¿no? De la supervisión y seguimiento, el titular de la entidad debe adoptar, de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, ¿no? Ahora, el titular de la entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión de resultados sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del POI, que es el Plan Operativo Institucional,
y el PI, que es el presupuesto institucional, ¿no? Efectivamente, como ustedes pueden dar cuenta, el titular de la entidad tiene una gran responsabilidad, no solo en asegurarse de que el plan anual de contrataciones se apruebe de la manera correcta, siguiendo el procedimiento establecido para tal, sino también de hacer un seguimiento y una evaluación respecto de su ejecución, ¿no? Y de ser el caso, deberá tomar, pues como bien decíamos, todas las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen de manera diligente, ¿no? Bien, como les comentaba, dentro de las fases de las contrataciones públicas, ya hemos visto hasta ahora todo lo relacionado a lo que es la planificación, ¿no? La planificación en que está involucrado o como protagonista el plan anual de contrataciones, el PAC, ¿no? Donde se van a establecer qué contrataciones necesitan las entidades públicas. Ahora, las actuaciones preparatorias. Ya vamos de plano y de cara a lo que son las actuaciones preparatorias. ¿Qué implican las actuaciones preparatorias, no? Y aquí coloco una palabra que resume en realidad toda esta fase que es la necesidad, ¿no? Y en tres subpreguntas, ¿no? ¿Qué necesito como área encargada de una entidad en temas de contrataciones? ¿Cuándo lo necesito? Y si puedo adquirirlo, ¿no? Entonces, estas tres subpreguntas van a determinar todas las actuaciones preparatorias en temas de contrataciones públicas, ¿no? Y como coloco también, el propósito principal es definir la necesidad, o sea, qué necesito, y programarla. ¿Cuándo y si es que puedo, ¿no? Dependiendo al recurso, a los recursos públicos, al plan institucional, cuánto de recursos públicos se dispone para cierto año, para cierta área, ¿no? Dentro de una misma entidad. Entonces, esto implica las actuaciones preparatorias, ¿no? La necesidad. Y bueno, aquí ustedes van a ver, vamos a ver también más adelante lo que es el expediente de contratación, que va desde el requerimiento, el estudio de mercado y los documentos del procedimiento, ¿no? Entonces, esos tres grandes elementos va a ser lo que conforma el expediente de contratación, ¿sí? Se los coloco de manera previa, sin perjuicio de que más adelante vayamos a desarrollar cada uno de ellos, pero para que tengan en cuenta que esos tres elementos son los que conforman el expediente de contratación y a su vez forma parte de las actuaciones preparatorias. Y ahora, este es un aspecto muy importante en lo que es la etapa de las actuaciones preparatorias y es lo referido al requerimiento, ¿no? El área usuaria requiere los bienes, servicios y obras a contratar, ¿no? Siendo responsable de formular las especificaciones técnicas cuando se trata de bienes, términos de referencia cuando se tratan de servicios o expediente técnico cuando se trata de obras a contratar, ¿no? Así como los requisitos de calificación, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Ahora, estos bienes, servicios u obras que se requieren deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad, ¿sí? Pero aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque cada área usuaria, o sea, por ejemplo, cada órgano de cada entidad, dentro de una entidad, tiene diferentes necesidades, ¿no? Hay necesidades que pueden ser, por ejemplo, transversales a todas, como por ejemplo, adquisición de una impresora, de papeles o jabón, de lapiceros, ¿no? Útiles de oficina en general, que pueden ser requeridos no solo por un área, sino por todas. Pero hay otro tipo de necesidades, como por ejemplo el área que se encarga sobre ejecución de obras públicas en una municipalidad, por ejemplo. Esta área usuaria va a requerir evidentemente ya no solo de una necesidad propia administrativa, por decirlo así, para poder funcionar, sino también para cumplir su función a la que está orientada de acuerdo al ROF, ¿no? De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones, que es, por ejemplo, encargarse de ejecutar obras públicas. Entonces, las necesidades van a depender de cada área usuaria, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice en general área usuaria y en general bienes, servicios y obras a contratar, que pueden ser tanto para las propias entidades, para su funcionamiento o como para cumplir con una de sus finalidades o una de sus funciones, ¿no? Ahora,
Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, ¿no? Deben formularse de manera objetiva y precisa, ¿sí? Por el área usuario. Este término parece un poco, quizás un poco obvio, un poco general, decir, claro, evidentemente tiene que ser objetivo y preciso, ¿no? Pero es bien determinante establecer o enfatizar en esta formulación que debe ser objetiva y precisa, específicamente en lo preciso, porque no necesariamente lo que el área usuaria requiere se ve manifestado luego en, por ejemplo, el requerimiento, ¿no? Ahora lo vamos a ver con unos ejemplos prácticos o ilustrativos más que prácticos. Alternativamente, ¿no? Bien se señala, pueden ser formulados por el órgano o a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, el área usuaria necesita hacer como que la lista de las necesidades, pero también alternativamente puede ser esta lista de necesidades elaborado por el órgano encargado de las contrataciones, pero con aprobación del área usuaria, porque evidentemente nadie más que el área usuaria va a saber efectivamente las necesidades que se requieren, ¿no? Ahora, estas especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad, ¿no? Y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Entonces, estos dos aspectos es bien importante en el requerimiento, ¿no? Un tema de asegurar las condiciones de igualdad y el siguiente es que no perjudiquen la competencia en el mismo. Evidentemente, lo que se requiere y que está relacionado a las condiciones de igualdad es que haya competencia y no solo pues esté direccionado todos los requerimientos para que solo gane una empresa, ¿no? O un postor. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, aquí también hay una excepción, ¿no? Dice, salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado o a marcas, patentes o tipos o un origen o una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, el área usuaria o el área de contrataciones no puede señalar en su requerimiento de que se necesita, no sé, pues uniformes para los empleados de tal área en específico, el órgano de una entidad que sea de una tela tal y de la marca tal, ¿no? O sea, no puede establecer eso porque se están limitando las condiciones de igualdad y las competencias y la competencia en el mercado, ¿no? Entonces, hay a ver si está acá. Más adelante les voy a enseñar que hay una directiva que regula todo o establece cuáles son las condiciones para esas diferenciaciones, ¿no? Entre comillas. Ahora aquí les muestro lo que es la importancia del requerimiento a través de una imagen, ¿no? Y ustedes pueden ver que lo que quiso requerir el área usuaria versus lo que planifica en el requerimiento, ¿no? O sea, a veces no se ve reflejado lo que realmente necesita un área, ¿no? Entonces, por esto es bien importante que el requerimiento sea objetivo, preciso, claro, ¿no? Y aquí ustedes también van a ver una serie de imágenes que les dejo la fuente de una ingeniera, Carlia Tello, es una capacitadora del OCE muy buena que de hecho en la exposición que realiza muestra esta imagen que me pareció muy ilustrativa para referir primero, ¿no? Lo que quiso requerir el área usuaria, ustedes pueden ver en la primera imagen, qué cosa quiso, ¿no? Ah, quiso un columpio, pero que tenga 3 tablones, ¿no? Ya, ok. Pero luego, ¿qué pasa en la elevación de requerimiento, ¿no? Ok, es un columpio, sí, tiene un tablón y si ustedes pueden ver, es imposible cumplir con la finalidad que se requería en realidad, ¿no? Que era, por ejemplo, columpiarse. Ahora, en los documentos tenemos otra imagen, ¿no? Igual, el columpio, pero si ustedes pueden advertir, el árbol está partido, entonces, ok, sí es posible realizar un columpio, pero es peligroso, ¿no? Porque el árbol en cualquier momento pues puede caer, ¿no? Lo que se cotizó es una cosa totalmente distinta a lo que se estableció incluso en el requerimiento, ¿no? Entonces, es importante tener bien definido el requerimiento porque si no, los postores, ¿no? No van a tener en claro la idea y pueden cotizar una cosa totalmente distinta. Y luego de aquí
vienen los problemas, ¿no? En temas de arbitraje, solución de controversias, porque no se tuvo en claro por parte del depostor, pero culpan a la entidad pública de no establecer bien el requerimiento, ¿no? Y acá hay otra imagen que ustedes pueden ver, lo que el proveedor entregó, ¿no? Evidentemente, si es que no se cotizó bien porque no se tuvo en claro cuáles eran las necesidades específicas de la usuaria, evidentemente, pues el proveedor, el postor va a entregar una cosa totalmente distinta que incluso puede ser ni siquiera ya válido para el área usuaria, ¿no? Y finalmente, ustedes pueden ver lo que el usuario necesitaba, ¿no? El usuario necesitaba la mejor calidad de un asiento para columpiarse, e incluso ahí en la imagen hay un sillón, ¿no? Entonces, esta imagen que muestra mejor cuál es la importancia del requerimiento, puede advertir que efectivamente desde el inicio, si el requerimiento no está fijo, claro, preciso desde el inicio, pues puede conllevar a una serie de luego futuras, por ejemplo, o futuros arbitrajes, futuros malos entendimientos por parte de los postores, del proveedor, ¿no? Y finalmente, dentro de lo que veíamos del Sistema Nacional de Abastecimiento, conlleva a la mala utilización o poco eficiente utilización de los recursos públicos de cada entidad, ¿no? Entonces, es importante por eso realizar el requerimiento, ¿no? Y aquí, aspectos específicos de qué es el requerimiento, ¿no? Al definir el requerimiento, no se incluyen, como decía, exigencias desproporcionadas al objeto de contratación. No debe ser desproporcionado, ¿no? Irrazonable ni innecesario, ¿no? Referidas a la calificación de las potenciales postores. ¿Por qué? Porque no se quiere limitar o impedir la concurrencia de los mismos o orientar la contratación hacia uno de ellos. Entonces, definir el requerimiento sí es una tarea compleja porque si bien debe ser claro, preciso y objetivo, no puede ser tan específico en la medida o en el límite que vulnere las condiciones de igualdad y competencia de los demás postores. Entonces, no es tan fácil plasmar las necesidades de un área usuaria, si se dan cuenta, ¿no? En la definición de requerimiento no se hace referencia a la fabricación, procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes, origen o producción determinados, ¿no? Ni descripción que oriente a contratación hacia ellos, o sea, a una específica marca, por ejemplo, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Dice, salvo que la entidad, eso está prohibido, pero salvo que la entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su titular, ¿no? En cuyo caso se agregan las palabras o equivalente a continuación de dicha referencia, ¿no? Es decir, si por un proceso de estandarización, así se llama el proceso de estandarización, una entidad justifica debidamente que se requiere por ejemplo, un bien, un servicio, una obra, pero muy específica, de tal marca, de tal que solo se siga este procedimiento, por ejemplo, en temas de salud, porque está relacionado con, no sé, una infraestructura de salud necesaria para combatir una enfermedad X, si es tanto así, debe pasar entonces la entidad por un proceso de estandarización, ¿no? Y señalar, ok, se requiere este bien, este servicio, una obra específico, pero se debe añadir, como bien dice acá, la palabra o equivalente. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que si hay otra empresa que, por ejemplo, es desconocida por la entidad o quizás es nueva, ¿no? Y cumple con con las mismas especificaciones, puede o los invita también a participar en esos procesos de selección, ¿no? Entonces, no es fácil como se dan cuenta, es muy complejo el tema de establecer el requerimiento, ¿no? Ahora, el requerimiento puede incluir también esas referencias no antes mencionadas, tratándose de material bibliográfico existente en el mercado, ¿no? Cuya adquisición obedezca a planes curriculares y o pedagógicos. Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, si hay un plan curricular que requiere específicamente un libro, porque ese es el único libro que ya contiene las materias que se desea enseñar, por ejemplo, a estudiantes de, no sé, primaria, un ejemplo, pero porque está dentro de un plan pedagógico e implementarse y es muy específico, se puede hacer, ¿no? Pero se tiene que pasar, como bien se dice, por un proceso de estandarización, ¿no? Y en ese procedimiento de estandarización es donde la usuaria va a justificar debidamente por qué es necesario contar o comprar específicamente ese libro, ¿no? Un ejemplo.
Ahora, adicionalmente, el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, ¿no? Evidentemente, reglamentos técnicos, normas metrológicas, sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de contratación con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, ¿no? Evidentemente, siempre que sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos. Que se verifique si existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica y no contravengan las normas de carácter obligatorio mencionadas, ¿no? Sí, entonces el requerimiento puede incluir esas exigencias, ¿no? Evidentemente tiene que enmarcarse dentro de lo legal, ¿no? Por eso es que se dice previsto en leyes, reglamentos técnicos, normas, ¿no? Específicas, sí, o sea, es posible. Aquí le dejo una directiva, la directiva 004/2016 del OCE, que establece unos lineamientos para la contratación en las que se hace referencia a determinada marca, tipo o tipo particular. Era lo que les comentaba, ¿no? O sea, en principio están totalmente prohibidos, pero si es que es muy necesario y hay una razón que justifique esa contratación, debe pasarse por un procedimiento de estandarización, que en otras palabras es un procedimiento para justificar que específicamente por alguna razón fundamentada se requiere en la compra o la contratación de un servicio o de una obra, ¿no? Entonces, hay una directiva que regula eso de manera específica. Les dejo el link que los conlleva a dicha directiva. ¿Qué más tenemos de requerimiento, no? De requerimiento de bienes o servicios en general de carácter permanente, cuya provisión se requiere de manera continua o periódica, se realiza por periodos no menores a un año, ¿no? El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, ¿no? Debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. Ustedes, o sea, pueden observar que efectivamente el área usuaria es el responsable de esta adecuada formulación de requerimiento, ¿no? Por eso es que comentábamos qué tantas modificaciones puede tener, bueno, ya un PAC, ¿no? Porque en el PAC, como veíamos, se establecen ya los procedimientos, ¿no? Pero ¿qué pasa si fue mal formulado el requerimiento? Ya la consecuencia, pues, va a ser puede ser disciplinaria, funcional, por parte de los funcionarios públicos por no establecer de manera adecuada, por ejemplo, en este caso, la formulación de requerimiento, ¿no? Por no cumplir con sus funciones. Ahora, en la definición de requerimiento, ¿no? La entidad analiza la necesidad de contar con prestaciones accesorias, ¿no? A fin de garantizar, entre otros, el mantenimiento preventivo y correctivo en función de la naturaleza del requerimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir prestaciones accesorias? Quizás la capacitación, por ejemplo, del personal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se contrata un bien y servicio para implementar un sistema, un software específico en cierta entidad. Ok, el proveedor va a instalar, por decirlo así, va a diseñar todo este software, lo va a instalar en la entidad, pero si los funcionarios no saben utilizarlo, entonces, ¿cómo se va a ejecutar? O sea, ¿cuál va a ser el valor? Por eso es que hay una prestación accesoria que quizás sea capacitar, ¿no? Una capacitación por parte del proveedor a los funcionarios de para enseñarles cómo funciona ese software, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿qué es lo importante de esta prestación accesoria? Que en la definición de requerimiento, la entidad debe también prever eso. O sea, no necesariamente solamente, ok, necesito un software para que me ayude a sistematizar, no sé, cierta información, de acceso a la información pública. No, sino también de prever que debe haber una prestación accesoria mediante la cual los funcionarios puedan em, capacitarse y efectivamente poder utilizar ese software, ¿no? O sea, es un ejemplo. Ahora, antes de formular el requerimiento, el área usuaria, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, porque son dos órganos distintos, acuérdense, verifica si su necesidad se encuentra definida en una ficha de homologación del listado de requerimientos homologados, implementados por Perú Compras.
una ficha técnica del listado de bienes y servicios comunes o en el catálogo electrónico de acuerdos marcos, ¿no? En dicho caso, requerimiento recoge las características técnicas ya definidas. Esto lo vamos a ver en otra sesión, o sea, qué significa el tema de de estos requerimientos homologados en Perú Compras. Bueno, y de hecho también lo vamos a ver ahora más adelante, pero ya más específico cuando hablemos de adjudicación simplificada, ¿no? En esos métodos de contratación. Pero, ¿qué es lo que quiere decir, ¿no? Evidentemente, que el área usuaria o el área encargada de las contrataciones tiene que verificar si lo que requiere, por ejemplo, impresiones, papel bond para las impresiones de cierto gruesor, no sé, para emitir las licencias em, ya está definido previamente en un listado de homologación, ¿no? Vamos a ver qué es homologación más adelante. Pero tiene que prever que no esté ahí porque ya hay unas especificaciones técnicas o específicas que ya están implementadas. Entonces, para generar eficiencia en la contratación pública se debe prever la revisión de ese listado de requerimientos homologados, ¿no? Ahora. El requerimiento puede ser modificado, sí puede ser modificado, para mejorar, para actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, sí, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, ¿no? Bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria, evidentemente. ¿Por qué? Porque es aquella área en la que efectivamente requiere la contratación de estos bienes, servicios u obras porque quiere satisfacer una necesidad, ¿no? De la que hablábamos. Y aquí está, ¿no? ¿Qué es la homologación de requerimientos? La homologación, ¿no? O mediante la homologación, los ministerios establecen las características técnicas y o requisitos de calificación y o condiciones de ejecución en caso de obras, conforme a las disposiciones establecidas por Perú Compras, ¿no? Entonces, es una uniformización de estas características específicas, ¿no? Que ya están establecidas por Perú Compras. Perú Compras es el encargado de realizar eso, ¿no? Ahora, el uso de la ficha de homologación es obligatorio a partir del día siguiente de su publicación. Se publica en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Siempre que no se haya convocado el procedimiento de selección correspondiente. Es decir, que las áreas usuarias no pueden prescindir de lo que ya está homologado, ¿no? O sea, no es como que ya se tenga unas características específicas para la, no sé, contratación de impresoras. Y el área usuaria diga, no, no quiero esa impresora porque no imprime como me gusta, quisiera una impresora más cara o quisiera una impresora más barata porque mi área no tiene, la área usuaria no tiene mucho presupuesto. O sea, no, ya están previamente definidos y son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, por eso se señala que es de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente de la publicación en el peruano, ¿no? Ahora, em, la contratación de los requerimientos que cuenten con estas fichas de homologación aprobadas se realiza mediante el procedimiento de selección de adjudicación simplificada, ¿no? Y ahí esto, como les comentaba, lo vamos a ver en una sesión que tenemos más adelante, ¿no? De cuándo se adjudica o cuándo se va por la adjudicación simplificada, ¿no? Y una de esos supuestos es cuando hay fichas de homologación, ¿no? Se da por adjudicación simplificada. Ahora, lo dispuesto no aplica cuando el requerimiento ha sido homologado parcialmente. O sea, si ya es homologado solo respecto a algunas características, no va a aplicar lo que es la adjudicación simplificada, porque hay algo nuevo, ¿no? Ahora, en el caso de las entidades bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, si el bien o el servicio es incluido en el listado de bienes y servicios comunes, corresponde que se contrate mediante subasta inversa electrónica, que es otro tipo de modalidad de contrataciones que lo vamos a estudiar específicamente, ¿no? Pero acá estamos dando un adelanto de cuándo es aplicable, por ejemplo, la subasta inversa electrónica. Como bien decíamos, si es que si el servicio o esto está publicado en el listado de bienes y servicios comunes, ¿no? Ahora, en el caso que el bien o servicio está incluido en un catálogo electrónico de acuerdo marco, se utiliza este método especial para su contratación, ¿sí? También. Ahora, ¿cuál es el proceso de la homologación de los requerimientos, ¿no? La aprobación, la modificación y exclusión de la ficha de homologación, todo lo relacionado a la homologación, se efectúa mediante resolución del titular de la entidad que realiza la homologación, conforme al procedimiento y plazos que establezca Perú Compras, ¿no?
Si se dan cuenta o pueden advertir, Perú Compras es el ente o el organismo encargado de todo lo que es el proceso de homologación, ¿no? De requerimientos de todas las entidades. Entonces, es una función bien específica que contiene esta entidad. ¿No? Tanto es así que todos estos actos, ¿no? Deben contar con la opinión favorable de Perú Compras, efectivamente, ¿no? Y se publican en el Diario Oficial del Peruano. La facultad de titular a que se refiere este numeral es indelegable. O sea, esta función que tiene el titular de la entidad sí es indelegable. Hay otras funciones que veíamos, ¿no? El titular de la entidad o el funcionario que se delegue, ya, pero esta no se puede delegar. Ahora, el proyecto de ficha de homologación se prepublica en el portal institucional de la entidad que realiza la homologación, ¿no? De Perú Compras y en el SEAS, a fin de recibir comentarios, recomendaciones y observaciones sobre su contenido por un periodo mínimo de 15 días hábiles, ¿no? La entidad tiene un plazo de 15 días hábiles, además, para evaluar y, de ser el caso, modificar el proyecto de ficha de homologación. Es todo un proceso de homologación a cargo de Perú Compras, ¿no? Perú Compras publica en su portal institucional la relación y las fichas de homologación vigentes, ¿no? Y ojo aquí, o sea, hay un proyecto de homologación que hace Perú Compras justamente para que las entidades o las áreas usuarias puedan brindar sus comentarios y decir, no, mire, no se puede homologar estas características porque la impresora no cumple con las especificaciones técnicas que requerimos en esa entidad, ¿no? O sea, ese es el momento donde las áreas usuarias, las de cada entidad, pueden hacer comentarios a las fichas de homologación. O sea, antes de que se establezcan las condiciones específicas generales para todas las entidades, estas pueden brindar sus comentarios a fin de que sean tomados en cuenta y sean resueltos por Perú Compras, ¿no? Entonces, Perú Compras gestiona este listado de requerimientos de homologados, ¿no? Asimismo, emite disposiciones y ejecuta las acciones que sean necesarias en colaboración y coordinación con las entidades competentes e instituciones no estatales para su sostenimiento, ¿no? Bien, ahora pasamos a lo que es el valor estimado y el valor referencial, ¿no? Antes de ver qué cosa o cuál es el concepto de estas dos instituciones, deben tener en cuenta que el valor estimado está relacionado a lo que son los bienes y servicios. Y cuando hablamos de valor referencial, se está destinado a las obras, ya sea de ejecución y consultoría. ¿Cuál es la finalidad común que tienen estas dos instituciones? Es que la entidad debe establecer el valor estimado o el valor referencial correspondientemente, ¿no? Con la finalidad de establecer la aplicación de la ley de contrataciones con el Estado y el tipo de procedimiento de selección en los casos que correspondan, ¿no? Así como gestionar la asignación de recursos presupuestos necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización. Entonces, la finalidad que tienen estos valores es que se puede establecer de manera adecuada la aplicación de la ley de contrataciones con el Estado y ver cuál es el tipo de procedimiento de selección más adecuado que más se ajusta para los bienes y servicios o las obras. Entonces, ¿qué es el valor estimado, no? El valor estimado, en el caso de bienes y servicios, distintos a las consultorías de obra, como veíamos anteriormente, ¿no? Se hace sobre la base del requerimiento, ya, ok, estamos sobre la base del requerimiento, que es la necesidad que un área usuaria plasma, ¿no? En un documento de gestión. El órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar las indagaciones en el mercado. Esto es, ¿no? ¿Qué es el estimado? Realizar las indagaciones en el mercado. ¿Para qué o qué, con qué finalidad? Para determinar el valor estimado en la contratación. Evidentemente esto pues lo hace la administración pública como lo hace cualquier proveedor, cualquier privado que evidentemente cuando quiere comprar algo no pues se va a aventurar al primero o va a establecer un número, ok, voy a presupuestar que este servicio esté bien, me va a costar, no sé, 500.000 soles. Cuando en realidad en el mercado todo el mundo ofrece quizás más, no sé, 900.000 o menos 200.000 y es muy desproporcionado, ¿no? Entonces, con la finalidad siempre de asegurar las condiciones de igualdad y las condiciones de competencia en el mercado, es importante determinar este valor estimado, que, no, que en otras palabras es realizar las indagaciones en el mercado, ¿no? Ahora, al realizar la indagación de mercado, el órgano encargado de contrataciones puede recurrir a información existente, ¿no?
ya evidentemente de información que existe, ¿no? Incluidas en las contrataciones que hubiera realizado el sector público o privado. O sea, cualquier información que ya existe. Evidentemente, información veraz, confiable, ¿no? Tampoco es cualquier información. Ahora, respecto de bienes o servicios que guarden similitud con el requerimiento. En el caso de la consultoría en general, ¿no? El área usuaria proporciona los componentes o rubros a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones estimar el presupuesto del servicio luego de la interacción con el mercado. Ahora, la indagación de mercado contiene el análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores, así como de la posibilidad de distribuir la buena pro, ¿no? Era lo que comentábamos de asegurar las condiciones de igualdad y competencia en el mercado. Ahora, en caso solo exista una marca en el mercado, dicho análisis incluye pluralidad de postores. Ok, hay una marca, pero se tiene que establecer en el requerimiento las especificaciones necesarias para que pueda haber una pluralidad de postores. Y si ya es un caso extremo en el que no se pueda establecer ello, se debe seguir el proceso o el procedimiento de estandarización que hablamos, ¿no? Que tiene una directiva específica para requerir si es que se necesita una determinada marca, un determinado procedimiento, un determinado proceso que contratar, ¿no? Entonces, está relacionado a todo lo que es esto de la indagación de mercado. Ahora, el valor estimado considera todos los conceptos que le sean aplicables, ¿no? Conforme al mercado específico del bien o servicio a contratar, debiendo maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten. En el caso de los procedimientos de selección, según relación de ítems, el valor estimado del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se determina en función a la sumatoria de los valores estimados de cada uno de los ítems considerados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? Como decíamos, la finalidad es que, ¿por qué se hace estas indagaciones en el mercado, este valor estimado en caso de bienes y servicios? Porque va a coadyuvar a que se defina cuál va a ser el tipo de procedimiento de selección más idóneo, eficiente para contratar algún bien o algún servicio, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Ahora, el órgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la entidad, ¿no? Las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. Ahora, como bien señalábamos, estábamos hablando de lo que es el valor estimado en bienes y servicios, pero ahora vamos a ver lo que es el valor referencial que hace referencia, ¿no? A obras y tanto es ejecución o consultoría de obras, ¿no? Ahora, ¿qué es el valor referencial? En el caso de la ejecución y consultorías de obras, ¿no? El valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses, ¿no? Contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra, del presupuesto de consultoría de obra, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. El valor referencial se determina conforme a lo siguiente, ¿no? Para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la entidad. Para obtener dicho monto, ¿no? La dependencia de la entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permita contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida o subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas, ¿no? Además de los gastos generales, variables y fijos, así como la utilidad. ¿Qué más? Que el presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y los servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación y aprobación según corresponda, ¿no? Eso es en el tema de la ejecución de obras. Ahora, en la consultoría de obras, el área usuaria proporciona los componentes o rubros a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría, ¿no? Luego de la interacción con el mercado. Este presupuesto de consultoría detalla los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia, ¿no? Entonces, esto es un aspecto muy técnico porque está relacionado ya a lo que es ejecución de obras. Evidentemente, quienes más están enterados de esos aspectos son evidentemente los ingenieros, ¿no? Porque esto va a estar en función a las obras o consultorías de obras que se quiera contratar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ustedes, o al menos como abogados, debemos de saber sobre el valor referencial?
es que el presupuesto de obra, ¿no? O de la consultoría de obra incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo, costos laborales, absolutamente todo, ¿no? Entonces, no se puede repartir o partir el valor de la obra y decir fuera de los tributos, no, o sea, está incluido todo. Cuando se hace, cuando el proveedor hace la propuesta, o cuando la entidad fija justamente este valor referencial, esta interacción con el mercado, ya debe considerar que están incluidos todos estos aspectos, ¿sí? El valor referencial ahora puede ser público o reservado, ¿no? Público es la regla general. Ahora, puede ser reservado, sí. En este caso, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones emite un informe que fundamente dicha decisión, el cual se adjunta al expediente de contratación. La reserva del valor referencial termina, culmina, cesa, ¿no? Cuando el comité de selección lo hace de conocimiento de los postores al registrarse, ¿no? El otorgamiento de la buena pro. Evidentemente, ¿no? Los postores deben conocer cuál es el valor referencial que ha considerado la entidad, ¿no? Y eso se hace de conocimiento ya cuando se registran en el otorgamiento para la buena pro. Ahora, en los procedimientos de selección, ¿no? Con lo referencial reservado, no se aplican los límites mínimos y máximos para admitir la oferta económica, evidentemente porque el valor referencial es reservado, entonces no va a haber límite máximo ni mínimo, ¿no? Ahora, en cualquiera de los supuestos, dice la norma, es obligatorio registrar el valor referencial en el SEACE, ¿no? Al igual que veíamos con el momento del PAC. Así hubieran aspectos confidenciales, no enerva de que sean registrados en el SEACE, ¿no? Evidentemente no van a ser publicados porque son reservados, pero sí deben ser registrados, ¿no? Ahora, en el caso de los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial del conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, lo que ya veníamos comentando, ¿no? El cual se determina en función a la sumatoria de valores referenciales de cada uno de los ítems considerados. Ahora, el órgano encargado de las contrataciones está facultado a solicitar el apoyo que requiere de las dependencias o áreas pertinentes de la entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad, ¿no? O sea, todo el tema de, bueno, no solo de valor referencial, en general, de todo lo que requiere el tema de las contrataciones públicas, no va a ser enteramente responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones, del OEC de una entidad, sino también si es que el OS requiere apoyo técnico a las áreas usuarias, estas están obligadas a transmitirles o apoyarlo en la información que el OS requiere, ¿no? Entonces, no es enteramente obligación de un órgano, sino también hay una responsabilidad compartida respecto de los demás, ¿no? Ahora, cuando el valor referencial es reservado por los participantes, el órgano a cargo del procedimiento de selección lo hace de conocimiento del órgano encargado de las contrataciones o de la dependencia encargada de la determinación de valor referencial, ¿no? Según corresponda para su opinión y si fuera el caso para que apruebe un nuevo valor referencial. O sea, el valor referencial puede ser movible, ¿no? No solamente es uno fijo hasta el final. Bien, luego de ver estos dos aspectos, o sea, el valor estimado o valor referencial, que sirven para hacer una indagación en el mercado, para establecer un monto del cual los postores puedan competir, ¿no? Y salvaguardar las condiciones de igualdad en la contratación pública, vamos a ver los sistemas de contratación, ¿no? Lo vamos a ver de manera general ya que está dentro de lo que es actuaciones preparatorias, ¿no? Evidentemente, ya estos aspectos son técnicos, ¿no? Y va a depender de la obra, el bien o servicio que cada entidad requiere y que los postores, y dependiendo del mercado, ¿no? Pero vamos a ver de qué se trata y cuáles son las disposiciones generales que como abogados se deben conocer, ¿no? Bien, Asuma alzada, ¿no? El primer sistema de contratación es Asuma alzada. Quizás muchos lo hayan ya escuchado, ¿no? Y es aplicable, ¿no? Cuando las cantidades, las magnitudes y calidades de la prestación estén definidas, ¿no? En las especificaciones técnicas, en los términos de referencia, o en caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obras respectivas, ¿no?
El postor formula su oferta por un monto fijo e integral y por un determinado plazo de ejecución para cumplir con el requerimiento. Entonces, esto es lo determinante en el sistema de contratación de suma alzada, ¿no? El postor dice, te voy a cobrar una cantidad fija, un monto fijo, que incluye todos los aspectos, ¿no? Lo que vimos, y además tributos, riesgos laborales, además de eso, toda la ejecución, por ejemplo, de una cierta obra, ¿no? Y por un determinado plazo de ejecución. Y me voy a demorar, no sé, 3 meses y medio. Eso se asume el SAB, fijo y plazo determinado, ¿no? Tratándose de obras, dice, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que resulten necesarios, evidentemente, para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, etc., ¿no? Debiendo presentar en su oferta el desagregado de partidas que lo sustenta, ¿no? Evidentemente su oferta pues tiene que ser especificada y que conlleve a que la entidad pueda advertir que efectivamente hay un monto fijo que está integrando toda la ejecución de obras, ¿no? Bien, cuando se tratan de consultorías de obras, el postor formula su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los términos de referencia y el valor referencial en ese orden de prelación, ¿no? Entonces, en resumen, la suma alzada está relacionada a que el postor pueda eh, presentar su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. O sea, cuando ya todas las cantidades, magnitudes están previamente definidas. Ahora, ¿qué quiere decir precios unitarios? Es como que todo lo contrario a lo de suma alzada, ¿no? Y es aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Entonces, es lo contrario a la suma alzada. En el caso de bienes, servicios en general y consultorías, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en función de las cantidades referenciales contenidas en los documentos del procedimiento de selección y que se valorizan en relación a su ejecución real durante un determinado plazo de ejecución, ¿no? En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, ¿no? Las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y cantidades referenciales que se valorizan en relación a su ejecución real y por un plazo, determinado plazo de ejecución. Entonces, en palabras simples, lo que es el sistema de contratación por precios unitarios se aplica cuando no se puede conocer por exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas, ¿no? Y como su propio nombre lo dice, se hace por precios de cada unidad, ¿no? Unitarios, ¿no? Bien, ahora, hay sistemas de contratación que mezclan estas dos modalidades, ¿no? O dos sistemas, que es el mixto, ¿no? Y este esquema de suma alzada, tarifas o precios unitarios es aplicable para las contrataciones de servicios en general, obras y consultorías de obras, ¿no? Ahora, tratándose de servicios específicamente, cuando las prestaciones comprendan magnitudes o cantidades que pueden conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el sistema de suma alzada. Los elementos cuyas magnitudes o cantidades no pueden conocerse se contratan bajo el sistema de precios unitarios, ¿no? Entonces dependiendo de los servicios, si se pueden determinar previamente, suma alzada, y si no, es precios unitarios. ¿Y son compatibles en una misma contratación? Sí, a través de un sistema de contratación mixto, ¿no? En el caso de obras, lo mismo, ¿no? Cuando el expediente técnico de obra, uno o varios componentes técnicos, corresponden a magnitudes y cantidades no definidas, con precisión se contratan bajo el esquema de precios unitarios. En tanto, los componentes cuyas cantidades, magnitudes estén definidas en el expediente técnico de obra, se contratan bajo el sistema de suma alzada. Entonces, como se dan cuenta aquí, se puede combinar ambos sistemas si es que en una contratación es necesario los dos. Ahora, hay un sistema de contratación también denominado tarifas, ¿no? Y este sistema de contratación es aplicable para las contrataciones de consultoría en general, ¿no? Y consultorías de obras, cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación de servicio. Entonces, aquí ya no estamos hablando sobre especificaciones técnicas, ¿no? Sino sobre precisión en el tiempo. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado referencial para la ejecución de la prestación
contenido en los documentos del procedimiento, ¿no? Y que se valoriza en relación a su ejecución real, ¿no? Efectivamente, el Estado va a pagar al proveedor por una ejecución real. O sea, como no se tiene certeza o precisión del tiempo de prestación de un servicio, se puede contratar bajo este sistema de contratación de tarifas, ¿no? Ahora, los pagos se basan en tarifas y estas tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. También es de manera integral. Ahora, el sistema de contratación, ¿no? Perdón, el sistema de contratación de por porcentajes. En base a porcentajes o cuando se aplica este sistema, cuando la contratación de servicios, cuando se trata de contratación de servicios de cobranzas, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. Entonces, esta modalidad de contratación, mejor dicho, este sistema de contratación ya es más aterrizado y específico y solamente va a aplicar cuando se trata, pues, de servicios de cobranzas, recuperaciones o prestaciones que se asemejen a ellas, ¿no? Dicho porcentaje incluye todos los conceptos que comprende la contraprestación que se le corresponde al contratista. Entonces, este sistema de contratación es más puntual. Y finalmente tenemos el sistema de contratación por honorario fijo. En base a un horario fijo, ¿no? Y una comisión de éxito. Son aplicables a las contrataciones de servicios, ¿no? Generalmente son a las contrataciones, por ejemplo, de consultorías para estudios de abogados, ¿no? Por ejemplo. En este caso, el postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional como incentivo que es pagado al alcanzarse el resultado esperado. El honorario fijo y la comisión de éxito pueden calcularse en base a porcentajes, ¿sí? Entonces, lo determinante o importante de este sistema de contratación es que se aplica a contrataciones de servicios y se formula la oferta por parte del postor teniendo en cuenta un monto fijo y un monto adicional que sirve como incentivo, ¿no? Que se le llama también una comisión de éxito, como dice ahí. Bien, todo lo que hemos visto hasta ahora son los sistemas de contratación, que como ustedes pueden observar, son 6 sistemas de contratación que prevé la vigente ley de contrataciones del Estado, ¿no? Ya como tarea o como parte de la inquietud que les puede generar en este diplomado es si es que la nueva ley de contrataciones públicas sigue previendo la existencia de estos sistemas de contratación y o cómo los regula, ¿no? Evidentemente, como les señalé al inicio de la sesión, no vamos a adentrarnos dentro de los cambios que trae la nueva ley de contrataciones públicas porque ya hay toda una sesión en la que pueden analizar este aspecto y establecer las diferencias, porque hablar de la nueva ley general de contrataciones públicas es hablar desde el principio. Ustedes van a ver que si bien se han mantenido la lógica de la vigente ley de contrataciones con el Estado, del Estado, se emplean o hay muchos aspectos que se han precisado, ¿no? Pero bueno, les dejo de tarea para que puedan anotarlo y luego cuando lleven la sesión correspondiente a los nuevos cambios que trae la nueva ley, puedan advertir cuáles son las principales diferencias o quizás no haya diferencias, ¿no? Y se siga regulando de manera general. No los voy a adelantar en el análisis, pero sí tengan en cuenta que, bueno, ese es el marco vigente y que sigue funcionando y que ya muchos postores y que de hecho quizás con el nuevo reglamento ya se mantengan los sistemas de contratación que ya han estado bajo esta vigente ley, se van a mantener, ¿no? Entonces sí es importante enfatizar o estudiar, seguir estudiando estos sistemas de contratación y en general lo que dice esta ley de contrataciones del Estado vigente. Ahora, esos fueron los sistemas de contratación. Lo que corresponde ahora, de manera también un poco sucinta, porque no es una sesión que se especialice en esto, son las modalidades de contratación, ¿no? Pero específicamente en lo que es llave en mano y concurso oferta. Quizás sí ya lo hayan escuchado, pero vamos a ver a detalle, ¿no? La llave en mano es aplicable para la contratación de bienes y obras, ¿sí? Solo para bienes y obras, no para servicios.
En el caso de bienes, el postor oferta, además de esto, su instalación y puesta en funcionamiento. Era también el ejemplo que les comentaba hace un rato sobre el tema de si es que se contrata, eh, por ejemplo, que un proveedor realice, cree un software y lo instale en cierta entidad, ¿no? Entonces no basta con que haga el software, lo instale, sino también que la puesta en funcionamiento que conlleva, por ejemplo, a una capacitación, que era una prestación accesoria, ¿no? La capacitación de los funcionarios para ver cómo funciona este nuevo software, ¿no? Eso es en caso de bienes, bueno, que también está relacionado. Y ahora tratándose de obras, ¿no? El postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio y, de ser el caso, la elaboración del expediente técnico y o la operación asistida de la obra, ¿no? Entonces, en obra, la llave en mano no solo va a implicar la construcción de un hospital, sino también puede conllevar o también puede incluirse lo que es el equipamiento, el mobiliario y el montaje hasta la puesta en servicio. Es decir, no solo te construyo el hospital y te doy, por ejemplo, las máquinas para el hospital, ¿no? La maquinaria necesaria, sino también el montaje, o sea, la instalación, en otras palabras, de estos bienes que, bueno, forman parte de una obra y que funcione, ¿no? No solamente te lo dejo instalado o montado, sino también la puesta en servicio, o sea, que se asegure que funcione, ¿no? Entonces, esto es la modalidad de contratación referida a la llave en mano. Y bueno, finalmente, la otra modalidad de contratación, un poco más simple, es la concurso-oferta, que está referida a cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. O sea, esto ya es más delimitado y está solamente señalado o regulado para que sea cuando se elabora un expediente técnico específicamente o cuando se ejecute una obra, ¿no? Entonces, esa es la modalidad de contratación de concurso-oferta. Bien, hay otras disposiciones que regulan la ley de contrataciones del Estado y que se debe tener en cuenta, ¿no? Una de ellas es, se puede contratar por paquete, o sea, ¿qué cosa es contratar por paquete, no? Y sí se puede, la entidad puede efectuar contrataciones por paquetes, ¿no? Que es agrupando en el objeto de la contratación varios bienes, servicios, consultorías distintos, pero están vinculados entre sí, ¿no? Considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas, ¿no? Por ejemplo, para un hospital, ¿no? O sea, ¿qué requiero? Solamente requiero la construcción del hospital, también el equipamiento, otros bienes, qué tipo de servicios, ¿no? Entonces, si es que son diferentes, pero están relacionados entre sí y es más eficiente contratarlos todos juntos que de manera separada, se puede hacer lo que es la contratación por paquete, ¿no? También se puede contratar por paquete la ejecución de obras de similar naturaleza cuya contratación en conjunto resulte más eficiente para el Estado en términos de calidad, precio y oportunidad frente a la contratación independiente, ¿no? En este caso, la entidad suscribe un contrato por cada obra incluida en el paquete. No sé, por ejemplo, adecuar, no sé, ciertos infraestructuras de colegios, ¿no? Y si son de similar naturaleza, porque son varios colegios, pero en realidad es lo mismo, entonces se puede hacer cuando son ejecuciones de obras de similar naturaleza, ¿no? Entonces igual es por paquete. Si se dan cuenta, todo está referido a que el objeto de la contratación sea más eficiente, ¿no? O sea, no es contratar por contratar, sino es cuando resulte más eficiente. ¿Cómo se va a determinar eso? Bueno, acá nuestros amigos los ingenieros, ¿no? De otras ramas van a poder ayudar a definir eso. Por eso es que hay una área de cada entidad pública que pueda advertir ello con ayuda, pues, de las áreas usuarias que le comentaba hace un rato, ¿no? Ahora, puede convocarse procedimientos de selección por paquete para la elaboración también de fichas técnicas, estudios de preinversión, estudios e informes que requieran para las inversiones. También se puede contratar por paquete la elaboración igual de fichas técnicas, estudios de preinversión a los que se refiere el numeral anterior, ¿no? Y del expediente técnico de obra, debiendo preverse en los términos de referencia que los resultados de cada nivel de estudio sean considerados en los niveles siguientes. Entonces,
Hay una amplitud de supuestos por las cuales se puede contratar por paquete, ¿no? Lo que debe primar y lo que prima, de hecho, es que todo está orientado a la eficiencia en la utilización de los recursos públicos, ¿no? Si están relacionados entre sí, pues es hacerlo más eficiente contratar por paquete, ¿no? Bueno, esta es otra disposición ya bien específica sobre lo que es fórmulas de reajuste, ¿no? Los casos de contratos de ejecución periódica o continuada, y esto es resaltante e importante porque aquí es donde generalmente se aplica todo lo que es fórmulas de reajuste, ¿no? Que en contratos de ejecución periódica o continuada, es decir, que no tienen un fin determinado, ¿no? Sino que se van ejecutando de manera, como bien dice, periódica o continuada, ya sea de bienes, servicios en general, consultorías, pactados en moneda nacional. Los documentos del procedimiento de selección pueden considerar fórmulas de reajuste a los pagos que corresponden al contratista, ¿no? Así como la oportunidad en la que se hace efectivo el pago. Cuando se trata de bienes o servicios donde se utilicen bienes sujetos a cotización internacional o cuyos precios estén inflados por esta, no se aplica la limitación del índice de precios al consumidor a que se refiere el párrafo precedente, ¿no? En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Aquí es importante, cuando ustedes vean todo lo que es, o sea, cuando aplicamos la fórmula de reajuste o no, deben prever primero que se trate de contratos, un supuesto, ¿no? Que se trata de contratos de ejecución periódica y continuada. Y que no sean, por ejemplo, sujetos a cotización internacional o que estén inflados por cotización internacional, ¿no? Y para que sea aplicable a las fórmulas de reajuste, deben ser contratos pactados en moneda nacional. Entonces, todas esas especificaciones sobre fórmula del ajuste son reglas por las cuales ustedes van a advertir si se puede aplicar o no esta fórmula de reajuste. ¿Qué son las fórmulas de reajuste en simples palabras? Es aquella fórmula polinómica o, no, o monómica que se va a aplicar al pago de los proveedores, ¿no? En función a lo que vayan ejecutando. Por eso es que son de contratos, se aplican a contratos de ejecución continuada o periódica, ¿no? O sea, va a depender de a veces, por ejemplo, se pactan en obras, por ejemplo, obra 1 terminada a tal fecha, pero falta todavía completarla a tal otra fecha. Entonces, es una ejecución continuada o periódica y en las que ahí se va a aplicar recién las fórmulas de reajuste, ¿no? Ahora, no son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando los documentos del procedimiento de selección establezcan que en las ofertas se expresen en moneda extranjera, ya lo habíamos comentado, salvo en los casos de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté inflado por esto, ¿no? Entonces, eh, esos son los supuestos bajo los cuales se puede aplicar o no fórmulas de reajuste en determinados contratos. Bueno, lo que es relación de ítems, lotes o tramos, hace referencia a que la entidad puede realizar un procedimiento de selección según relación de esto, ¿no? De ítems para contratar bienes, servicios en general, consultorías de obras, distintas pero vinculadas entre sí con montos individuales superiores a 8 UIT, ¿no? Siempre que el órgano encargado de las contrataciones determine la viabilidad económica, técnica y administrativa de dicha posibilidad. Cada ítem constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal, al que se le aplican las reglas correspondientes al principal, con las excepciones previstas en el reglamento, ¿no? La entidad puede efectuar contrataciones por lotes o tramos. Bien, esto también es un tema muy importante que se debe tener en cuenta y es la prohibición de fraccionamiento. El área usuaria, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones y o dependencias de la entidad, cuya función está relacionada con la correcta planificación de recursos, son responsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en cada caso el deslinde de responsabilidad cuando corresponda. La contratación independiente de cada uno de los documentos que conforman el expediente técnico constituye fraccionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es el fraccionamiento? Es cuando se quiere, se pretende contratar independientemente cada uno de los documentos que conforman el expediente técnico, y eso está prohibido, ¿no? Ahora, hay supuestos que no se consideran fraccionamiento. ¿Y cuáles son?
cuando se contraten bienes, servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal. Cuando la contratación completa no se pudo realizar en su oportunidad debido a que no se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar dicha contratación completa, ¿no? O cuando surge una necesidad imprevisible adicional a la programada, ¿no? O sea, también hay, en esos supuestos no se considera fraccionamiento y no está prohibido, ¿no? La contratación se efectúa a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, salvo los casos que determina la OSA a través de la directiva, ¿no? Entonces, cuando se tratan de catálogos electrónicos de acuerdo marco, tampoco se puede hablar de prohibición de fraccionamiento. Bien, ahora vamos a entrar a cuáles son los requisitos para convocar un procedimiento de selección, ¿no? Eh, Uno de los requisitos es estar incluido en el plan anual de contrataciones, ¿no? Por eso hemos visto todo el marco general de lo que cosa es, de qué cosa es el PAC, ¿no? El plan anual de contrataciones. Segundo es contar con el expediente de contratación aprobado por el área usuaria y por el órgano encargado de las contrataciones de cada entidad, ¿no? Haber designado al comité de selección cuando corresponda. No me voy a adentrar a esto tampoco porque corresponde justo a la sesión que tienen, justo la siguiente, donde van a ver todo lo que es la fase de selección. Y ahí van a ver cuándo, cómo se conforma el comité, en qué casos, cuál es el quórum, qué hace el comité de selección, cuáles son sus funciones, o sea, es bien amplio, ¿no? Pero es un requisito para convocar un procedimiento de selección. Asimismo, contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican en la convocatoria, ¿no? Entonces, aquí les dejo el listado, en resumen, de los requisitos para convocar a un procedimiento de selección. Ahora, lo que hablábamos desde el inicio, que hace o forma parte de las actuaciones preparatorias, que es el expediente de contratación, ¿no? Ya vimos todo lo que es la parte del requerimiento, ¿no? Y cuál es la importancia y cómo se hace, qué documentos hay en el requerimiento. Y ahora nos adentramos al contenido ya específico del expediente de contratación. El órgano encargado de las contrataciones lleva un expediente del proceso de contratación, ¿sí? En el que se ordena, archiva y preserva la información que respalda las actuaciones realizadas, desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total derivadas del contrato. O sea, no solamente es hasta que se firma el contrato, sino es contrato y ejecución contractual, o sea, hasta que termine, ¿no? Hasta que haya un acta donde haya conformidad de obra, conformidad de los servicios, o sea, hasta la conformidad, incluidas las incidencias de recurso de apelación y los medios de solución de controversia de ejecución contractual. Es decir, si es que se termina de manera adecuada y no hay ninguna controversia, pues hasta ahí es el expediente de contratación. Pero si es que luego surge durante la ejecución del contrato algunos recursos de apelación o quizás otro medio de solución de controversia, va incluido dentro del expediente de contratación y forma parte de este expediente, ¿no? Las demás dependencias de la entidad facilitan información relevante para mantener el expediente completo. ¿Por qué es importante el tema del expediente de contratación? Porque sirve por muchas razones, ¿no? Primero, por un tema de gestión institucional interna que va a coadyuvar a las entidades a que tengan un orden de las contrataciones y hacer el seguimiento y la evaluación, que como veíamos forman parte incluso del PAC, que el responsable es el titular de la entidad, pero también por un aspecto, digámosle externo, pero que está relacionado con el tema de la Contraloría, ¿no? Por ejemplo, la Contraloría, al evaluar el uso o la utilización de los recursos públicos, evidentemente se va a basar sobre, por ejemplo, el expediente de contratación, donde va a poder advertir cómo fue que el área usuaria requirió el requerimiento, o sea, y realizó el requerimiento, ¿no? Valga la redundancia, cómo se efectuaron todo el proceso de selección, la fase de ejecución contractual, si el proveedor está cumpliendo o no con lo requerido por la entidad. Entonces, el contenido de expediente de contratación es bien importante por esos temas, ¿no? Les he señalado dos de manera un poco interna de la propia entidad y un poco externa ya de cara a otra entidad que es la Contraloría, ¿no? Pero puede ser en general también para el seguimiento de la ciudadanía, ¿no? A través del acceso a la información. Pero bien, cuando un procedimiento de selección se ha declarado desierto, dice la norma, ¿no? La siguiente convocatoria requiere contar con una nueva aprobación de expediente de contratación.
Entonces, si un procedimiento de selección se declara desierto, se debe aprobar un expediente de contratación, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones, ¿no? El OEC, tiene a su cargo la custodia del expediente de contratación, salvo en el periodo en que dicha custodia está a cargo del comité de selección, ¿no? Evidentemente. Ahora, ¿qué contiene el expediente de contratación, no? Como bien dice aquí, el órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación en forma previa a la convocatoria de acuerdo a sus normas de organización interna, ¿no? Para su aprobación, el expediente contiene el requerimiento, todo lo que hemos hablado, ¿no? Indicando si este se encuentra definido en una ficha de homologación, quizás pueda ser el caso, o quizás no, ¿no? Y esté en un listado de bienes y servicios comunes, en el catálogo electrónico de acuerdos marcos, etcétera, ¿no? La fórmula de reajuste, quizás, como dice aquí, de ser el caso, ¿no? No es obligatorio, porque como recordemos, la fórmula de reajuste se aplica cuando son contratos de ejecución continuada, periódica, ¿no? Sujetos a moneda nacional, etc. La declaración de viabilidad, que no es en todos los casos, solo es en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión, ¿no? O a la aprobación de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. ¿Qué más? Las especificaciones técnicas de los equipos requeridos de corresponder, ¿no? ¿Qué más contiene ese expediente? En el caso de ejecución de obras, el sustento de que procede a efectuar la entrega parcial del terreno. ¿Qué otra cosa? El informe técnico de evaluación de software conforme a la normativa bandera cuando corresponda, ¿no? El documento que aprueba el proceso de estandarización. Acuérdense que el procedimiento de estandarización es el procedimiento bajo el cual el área usuaria o el área de contrataciones del área el órgano de contrataciones de cada entidad va a fundamentar por qué se requiere contratar cierta marca en específico, cierto producto en específico. ¿Sí? Ese es el proceso de estandarización. Es importante que esté contenido en el expediente de contratación. Asimismo, la indagación de mercado realizada, ¿no? Y su actualización, si es que corresponde. ¿Qué otros más? El valor referencial o valor estimado, como mencionábamos, la opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda, ¿no? Si es que es por paquete, la certificación de crédito presupuestario y previsión presupuestal, cuando corresponda también, la determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y la modalidad de contratación. Por eso era importante señalar cuáles eran los sistemas de contratación y cuáles eran las modalidades, ¿no? Por ejemplo, sistema A, quizás es un procedimiento de selección que se va a llevar bajo no sé, bajo el sistema de contratación de honorario fijo. Y modalidad de contratación, quizás los que veíamos aquí, ¿no? Que podrían ser llave en mano, concurso, oferta, ¿no? Entonces, estos temas o estas especificaciones están dentro del contenido del expediente de contratación, ¿no? Finalmente, resumen ejecutivo. Y pues les cuento también que para el resumen ejecutivo hay una directiva específica que se las voy a adjuntar en el material, que es la directiva 004-2019-OCE, que son las que establecen las disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias, ¿no? Si se dan cuenta, hasta para esto hay una directiva y un formato que hay que seguir en el OCE, ¿no? Y bueno, otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación. Entonces, en resumen, el contenido del expediente de contratación va a depender del tipo, ya sea de bien, servicio u obra, consultoría de obra, que se va a requerir por el área usuaria, ¿no? Bien, estos documentos ya del proceso de selección, que es otro aspecto que forma parte del expediente de contratación, hacen referencia a que son las bases, las solicitudes de expresión de interés para la selección de consultores individuales, en ese caso, así como las solicitudes de cotización para la comparación de precios, ¿no? Tratando sobre el método especial de contratación de acuerdos marcos, los documentos de procedimiento de selección se denominan documentos asociados. Una precisión muy puntual. Ahora, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, ¿no? Elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo.
o es decir, las bases, las solicitudes de expresión, ¿no? Utilizando obligatoriamente los documentos estándar que apruebe el OCE. Es decir, el OCE ya tiene establecido cuáles son los formatos que deben seguir o sea, todas las entidades de la administración pública para, por ejemplo, realizar las bases de un procedimiento de selección. Obviamente, dependiendo, pues, de si es una obra, de si es un bien o un servicio, ¿no? Pero eso se hace con la finalidad de uniformizar las contrataciones y así hacer no solamente más eficiente y asegurar las condiciones de igualdad y competencia en el mercado, sino también luego para que el seguimiento y la evaluación sea también una especie de, sea uniforme, ¿no? Para que las entidades o los titulares de cada entidad puedan hacer un adecuado seguimiento y evaluación de las contrataciones que realice su entidad, ¿no? Estos documentos de selección son visados, se pueden dar cuenta en todas sus páginas por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Y son aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización interna. Entonces, como pueden advertir, estos documentos de selección son no solamente elaborados en función a una discrecionalidad, sino deben cumplir con ciertos formatos, incluso deben ser visados hoja por hoja, ¿no? En todas sus páginas, por los integrantes del comité de selección o el órgano correspondiente. Y bueno, aquí les dejo el contenido mínimo, los documentos del procedimiento, por ejemplo, el tema de las bases, ¿no? La denominación del objeto de contratación, las especificaciones técnicas, cédula referencial, la moneda, el sistema de contratación. Ya creo que la mayoría hemos estado familiarizados con cuáles son las bases y que ya hay un modelo preestablecido por parte del OCE, ¿no? Aquí ustedes pueden encontrar el detalle también de contenido mínimo de estos documentos, de las bases, ¿no? De las solicitudes de expresión de interés en selección, en el procedimiento de selección de consultores individuales, ¿no? En este caso, por ejemplo, la denominación del objeto, los términos de referencia, el valor estimado, el formato de hoja de vida, ¿no? Porque no es solamente mandar el CV por mandar, sino hay un formato preestablecido, los requisitos de calificación, los factores que van a servir para evaluarlos, ¿no? Las instrucciones para formular la expresión de interés. Y aquí también les dejo lo que son los requisitos de calificación, ¿no? Que cada entidad debe verificar respecto de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos de procedimiento, ¿no? Esos requisitos de calificación pueden adoptarse de las siguientes maneras, ¿no? Que son tres. Uno, la capacidad legal, o sea, si está habilitado para llevar a cabo una actividad económica en materia de contratación. El segundo es capacidad técnica y profesional, ¿no? Relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura, ¿no? Y experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Y aquí me permito aclarar que cuando se habla de experiencia del postor en la especialidad, no se tiene como referencia los años, ¿no? O sea, no solamente en todo caso, porque a veces sí se dice mínimo 10 años en el mercado trabajando o haciendo tal bien, ¿no? Sino también cuánto ha facturado, ¿no? Y eso es importante establecer tanto en el requerimiento como en las especificaciones para los postores, ¿no? Es decir, 10 años en el mercado, pero con una facturación mayor a, no sé, 172.000 soles en este determinado servicio, ¿no? Porque puede ser que un proveedor o una empresa, ¿no? Tenga 10 años en el mercado, pero solo ha efectuado 5 contrataciones, ¿no? En lugar, en comparación con otra que lleva también 10 años en el mercado, pero ha efectuado 20 contrataciones, ¿no? Y por montos mayores que el primero. Entonces, cuando se habla de experiencia del postor en la especialidad, no solo es importante medir la experiencia en base a los años, sino también en cuánto monto de facturación ha realizado en sus actividades, ¿no? Bien, aquí para solo precisar que la entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en lo que estábamos comentando en la lámina precedente, ¿no? Y las personas jurídicas resultantes de un proceso de organización societaria no pueden acreditar la experiencia que le hubieran transmitido como parte de dicha reorganización. Es un tema ya muy específico relacionado con el tema de la experiencia, ¿no? En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato, evidentemente, ¿no? Y cuando los procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios incluye requisito de calificación de experiencia, el postor en la especialidad, la experiencia exigida eh,
de los postores que acrediten la condición de micro y pequeña empresa no podrán superar el 25% del valor estimado, ¿no? Siempre que el procedimiento por su cuantía corresponda a una adjudicación simplificada. Y bien, con eso doy por concluida mi participación de la sesión de hoy día.